Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Sebastián Villamizar, junto a mis compañeros Angie Ferrucho, Yaro Bustos, Ingrid Fortaleche y Cristian Rodríguez. Vamos a hacer la presentación del siguiente artículo. Bueno, el título del artículo es Ventilación mecánica en pacientes con edema pulmonar cardiogénico, un subanálisis del loop SAFE. La base de datos fue PubMed, nivel de evidencia 2 grado de recomendación B, idioma inglés, año de publicación 2022, autores Laura Amado Rodríguez, Raquel Rodríguez y Giacomo Bellani. Bueno, entonces en cuanto al nivel de evidencia y grado de recomendación, se hace bajo la escala de SIG. Este fue un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico que inscribió a 4.499 pacientes con insuficiencia respiratoria, por ende tiene un nivel de evidencia de 2 ya que es de alta calidad, pues el estudio de cohortes y de controles, con bajo riesgo de sesgo y tiene alta probabilidad de establecer una relación causal, además de ser de grado de recomendación B, porque está compuesto por estudios clasificados como 2 directamente aplicable a la población, blanco en la guía y que pues serán consistentes entre ellos. Pasa, por favor. En cuanto a la introducción, entonces tenemos que el edema pulmonar va a provocar una insuficiencia respiratoria debido a la alteración del intercambio de gases y a la mecánica pulmonar. En casos pues que se amenace la vida, pues la ventilación mecánica va a tener como objetivo mantener el gas e intercambiar hasta que se resuelva el edema. ¿Puedes devolver la diapositiva un momento? Ahí. Eh, Sin embargo, pues las presiones pues altas en las vías respiratorias pueden promover pues a que sea una lesión pulmonar inducida por el ventilador, y en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, las estrategias ventilatorias destinadas a atenuar o a disminuir los volúmenes corrientes y las presiones impulsoras, pues han sido las que más han mejorado la supervivencia. Pasa, por favor. En cuanto a pacientes con edema pulmonar cardiogénico, los espacios aéreos se inundan debido a la congestión capilar, y el paciente pues va a carecer de un componente inflamatorio. Esto digamos que provoca una distribución heterogénea, una alteración del intercambio de gases, y la mecánica respiratoria y altas tasas de mortalidad son características pues que van a compartir con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto al objetivo, tenemos que el objetivo del artículo va a ser determinar el impacto de los ajustes ventilatorios en la mortalidad por el edema pulmonar cardiogénico. Bueno, en cuestión de la metodología, el diseño del estudio, el estudio de cohorte prospectivo multicéntrico, 459 UCIs de 50 países, que inscribió a 4.499 pacientes con insuficiencia respiratoria y hipoxemia. Se excluyeron los pacientes menores de 16 años o que no quisieran participar. En la recopilación de datos, los datos diarios, incluidos los ajustes de ventilación, el intercambio de gases, la puntuación de la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica y las terapias respiratorias concomitantes. Se recopilaron los días 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 y 28 a la misma hora, generalmente a las 10 de la mañana. El primer día de la aparición de la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia aguda, definida como PaO2, FiO2 consciente inferior a 300, aparición de anomalías parenquimatosas en la radiografía de tórax y necesidades de soportes ventilatorios, ya sea invasivo o no invasivo. Bueno, en el estudio todas las UCI participaron obteniendo la aprobación del comité de ética y el consentimiento del paciente o la renuncia al consentimiento del comité de ética. Dentro de los resultados, los pacientes se clasificaron mediante un análisis
de mezcla latente en dos clases mutuamente exclusivas y exhaustivas, utilizando presiones máximas de meseta y de conducción, la presión positiva al final de la aspiración, que es la PIP, el volumen tidal, ajustado por el peso corporal previsto, la distensibilidad del sistema respiratorio, que es la PaO2 sobre FiO2, y la frecuencia respiratoria en el día 1. Las diferencias en la supervivencia de la UCI y la mortalidad hospitalaria entre esas dos clases se analizaron mediante un modelo de evento competitivo con el alta de la UCI y la muerte como evento terminal. Los pacientes fueron seguidos hasta el alta hospitalaria. Los resultados primarios y secundarios fueron de alta de la UCI, con vida y respiración espontánea, la mortalidad hospitalaria respectivamente. La ventilación mecánica prolongada se definió como la necesidad de ventilación mecánica durante más de 10 días, en un percentil de 75 en la duración de la ventilación. De los 4.499 pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda incluidos en la LUMSAP, 530 se clasificaron con un componente de insuficiencia cardíaca que contribuye a la insuficiencia respiratoria. Uno de los pacientes fue excluido debido a la ausencia de los datos en el resultado, y en 138 pacientes se registró otra causa de insuficiencia respiratoria, quedando 391 pacientes. 40% mujeres, y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se apoyó en ecocardiografía, catéter de arteria pulmonar y otras técnicas que se utilizaron. En 46 casos el diagnóstico se basa únicamente en los datos clínicos, y la mediana de estancia en la UCI y hospitalaria fue de 5 a 14 días respectivamente. La mortalidad en la UCI fue de 34% y aumentó hasta el 40% en la hospitalaria. Okay. Referente a la discusión, pues estos resultados muestran que las altas presiones de conducción durante la primera semana de ventilación se asociaron con un aumento significativo de la mortalidad, lo que respalda pues el impacto de la ventilación mecánica en los resultados de los pacientes con edema pulmonar crónico. Entonces, también vemos unos factores que inciden a que se aumente o disminuya pues esa mortalidad, que ya los voy a nombrar a continuación. También pues los datos disponibles no incluyen información sobre enfermedades cardíacas previas o eventos desencadenantes. De manera similar, la base de datos no diferenció entre pacientes con fracción de eyección conservada o reducida u otros fenotipos de insuficiencia cardíaca. Encontramos o tenemos que este subestudio, los pacientes con insuficiencia respiratoria cardiogénica aislada mostraron un 40% de mortalidad hospitalaria. Esta pues es similar a la observada en pacientes con el síndrome de distrés respiratorio agudo, que supone pues una elevación de la presión alveolar y transpulmonar que condiciona una alteración en la circulación pulmonar. Dicho esto, también observamos que el edema alveolar da como resultado una capacidad residual funcional y una distensibilidad reducidas, y pueden promover una lesión pulmonar cuando se aplican volúmenes tidales elevados. La inundación alveolar causada por mecanismos hidrostáticos no inflamatorios puede replicar un efecto de pulmón de bebé en pacientes con enfermedad pulmonar, edema pulmonar. También encontramos que la ventilación no invasiva puede ayudar a garantizar el intercambio de gases y evitar la intubación, y su uso ha arrojado mejores resultados a comparación pues, de la ventilación invasiva, por lo que ya habíamos dicho anteriormente. Nuestro estudio corrobora también estas menores tasas de mortalidad en pacientes que reciben dicha ventilación, la ventilación no invasiva. No está claro si estos pacientes están expuestos a un mayor riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador, aunque se ha propuesto que los grandes esfuerzos inspiratorios espontáneos que ellos realizan pueden causar un daño, ¿sí? Un daño denominado lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, por el tema de los grandes esfuerzos inspiratorios. También encontramos que aunque las presiones en las vías respiratorias durante la ventilación no invasiva fueron menores,
nuestros datos disponibles no pueden descartar una mayor contribución de la respiración espontánea a estas presiones, aumentando así las presiones transpulmonares. Existe un debate sustancial sobre cómo se relacionan los diferentes ajustes ventilatorios con el daño pulmonar inducido por el ventilador o billing, eh, que como se describió anteriormente, el volumen corriente puede promover una sobredistensión regional, ¿sí? Dependiendo si el volumen tidal o el volumen corriente es reducido o es aumentado. Encontramos que en 6 mililitros sobre kilogramo disminuyó la mortalidad y en volúmenes que utilizan un umbral de 9 mililitros sobre kilogramo se ha correlacionado con un peor resultado. También encontramos que en este estudio pues se hallaron algunas limitaciones que deben ser discutidas y se deben tener en cuenta. Los datos disponibles no incluyen información sobre enfermedades cardíacas previas o eventos desencadenantes. De manera similar, la base de datos no diferenció entre pacientes con fracción de eyección conservada o reducida u otros fenotipos. Aunque se ha informado que el soporte respiratorio se relaciona con peores resultados en ambos grupos, por lo tanto no podemos descartar diferencias entre los efectos observados de la ventilación mecánica sobre el resultado de los fenotipos de EPC. En lugar de eso, se utilizó elementos hemodinámicos de la puntuación SOFA para categorizar el estado circulatorio al ingreso. También se ha demostrado que el puntaje SOFA tiene un buen valor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección basal. Y ya por último, pues tenemos el tema de las conclusiones. Bueno, en cuanto a las conclusiones, bueno, tenemos que se incluye que la ventilación no invasiva tiene mejores resultados en cuanto a garantizar un adecuado intercambio gaseoso se refiere, evitando así la intubación en pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Este estudio muestra una menor incidencia de tasas de mortalidad en corrientes moderadas, hablando de 6 mililitros sobre kilogramo. Reducen la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, en comparación a un umbral de 9 mililitros sobre kilogramo, de cual ha demostrado peores resultados. Los resultados demuestran que las variables ventilatorias pueden usarse como marcador de gravedad y sugieren que los pacientes con edema pulmonar cardiogénico pueden ser susceptibles al daño pulmonar inducido por el ventilador. Para nuestra profesión es importante entender y comprender los parámetros de la diferencia de las diferentes variables de control que usamos a la hora de realizar una adecuada ventilación mecánica. El correcto uso de la programación en pacientes con edema pulmonar, como pues evidenciamos previamente en el artículo, y como pues nos da como conclusión, es que nos podría reducir el daño por lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y para finalizar tenemos las bibliografías. Muy amable, muchas gracias y muy buena tarde.